Hola estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Partimos con la clase 4, la primera parte de la clase 4, y partimos inmediatamente. Clase 4, ¿ya? ¿Desde qué emoción se emprende y qué barreras necesita derribar para emprender? Ese es el título inicial de esta clase. Ahora, ¿por qué estoy tocando el tema de las emociones con ustedes? Porque aunque ustedes no lo crean, mucha gente cree que basta con cabeza o inteligencia para desarrollar un negocio. Y la verdad es que no es así. En general, negocio y emociones van siempre de la mano, porque nosotros siempre en un negocio tenemos vaivenes altos y bajos, y dependiendo de nuestra emocionalidad o de cómo estemos enfrentando la situación, es como muchas veces vamos a reaccionar. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Primero que todo, identificar recursos personales, o sea, las capacidades que ustedes tienen para crear y gestionar un emprendimiento o un negocio. En la clase de hoy, ¿qué aprenderemos? ¿Cuáles son las emociones y estados de ánimos para ayudarles a emprender su negocio? También aprenderán que su cuerpo también comunica y también aprenderán cuáles son sus barreras del aprendizaje para emprender. Todos tenemos de alguna manera barreras que o impiden que aprendamos o lentifican nuestro aprendizaje. Por ejemplo, las emociones y estados de ánimo. Vamos a entender como emociones a la predisposición para hacer algo, el deseo de hacer algo. Por ejemplo, según nuestra imagen, ¿desde qué estado de ánimo se aprende habitualmente? ¿Qué son las emociones? Bueno, vamos a dar un ejemplo. El miedo, ¿a qué les predispone? ¿Alguna vez ustedes han tenido miedo? Muchas veces todos hemos tenido miedo. ¿Y ese miedo a qué nos predispone? Quizá a correr, a paralizarnos. Muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones difíciles o nuevas que han generado miedo como tal. Y eso eh, genera que querramos correr, huir, arrancar, como se dice comúnmente, o nos quedamos total y absolutamente paralizados sin ser capaces de hacer algo. A nivel de negocio y a nivel de emprendimiento, el estado o la emoción del miedo la vamos a encontrar muchas veces. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles. Piensen en la rabia. ¿Qué ocurre con la rabia? A veces la rabia genera que ustedes avancen, que resuelvan o también que se defiendan. Muchas veces la rabia hace que ustedes tomen decisiones que quizás en otro estado de ánimo no tomarían. La rabia también les ayuda a estar alertas y quizá a defenderse de ciertas situaciones. Esto no significa de que haya emociones buenas o malas. No, no existen ni emociones ni buenas ni malas. Esto es muy importante que lo entiendan. Sino que va a depender de la situación y el contexto en el cual ustedes se manejen. Hay emociones que siempre les van a ayudar más que otras a enfrentar ciertas circunstancias. Ahora, por ejemplo, supongamos que ustedes quieren negociar los precios con una marca de bebida, no sé, Coca-Cola, CSU, etcétera. Y en un momento determinado se podrían llegar a molestar y a enojar por la situación que sea. Les están cobrando algo de más, están en realidad generando un negocio que a ustedes no les conviene. ¿Qué va a ocurrir? Se van a molestar y harán que ustedes tomen decisiones y defiendan su estado de bienestar o su estado en el cual ustedes deben defender su negocio. Pero también tienen que tener cuidado porque cuando la rabia llega a esta situación y se pasa al otro lado, ustedes pueden dejar de escuchar y de encontrar una solución a la situación que se enfrentan. Una cosa es tener molestia y rabia y defender nuestra situación y no dejarnos pasar a llevar, y otra cosa muy distinta es cuando esta nos domina, cuando esta se, se, se sale y al final terminamos siendo controlados por ella. En ese momento vamos a dejar de escuchar y no vamos a ser capaces de resolver la situación que estamos enfrentando. Vamos ahora a evaluar qué diferencia hay entre emociones y estados de ánimo, que son dos cosas distintas. Y vamos a saber cuál es la diferencia entre ambos, ¿ya? Los estados de ánimo en general permanecen por más tiempo en ustedes, en nosotros en general, a diferencia de las emociones.
los estados de ánimo tienden a ser más permanentes en el tiempo. Si ustedes viven en un estado de ánimo pesimismo, lo más probable es que constantemente generen emociones asociadas al pesimismo: temor, miedo, rabia, frustración, etc. En cambio, las emociones siempre aparecen por una situación en particular, por un evento que se dice. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden haber sufrido un momento determinado algo puntual y eso les generó una molestia, una rabia, un temor, etc. Pero eso es solamente una emoción, no un estado de ánimo. Por ejemplo, supongamos que ustedes salieron de su casa en la mañana y ese día está lloviendo y salieron tranquilamente a comprar, pero salieron felices. Y en un momento determinado, sin darse cuenta, pasa un auto y las moja. ¿Qué les puede pasar? A algunas de ustedes les puede pasar que les dé rabia y a otras que les dé pena. Pero después de esta situación puede ocurrir algo puntual. ¿Qué pasa si después de que las mojaron, las llaman y les dicen que les han aprobado un crédito que ustedes estaban solicitando? Inmediatamente la emoción que ustedes estaban sintiendo vuelve a cambiar, ¿ya? Y aparece la alegría. A esto nos referimos cuando las emociones de alguna manera aparecen por eventos. Por algo les pasa, pero no necesariamente es un estado de ánimo que permanece. Va cambiando en la medida que también van cambiando ciertas situaciones. En relación a esto vamos a hacer una actividad que les voy a pedir que realicen una vez que hayamos terminado el video, y es la actividad que viene a continuación.